Neville Goddard, 2 de febrero de 1970. El talento. Un talento es un don que se le confía a uno para que lo use. Y cuando se le otorga el mayor talento de todos, su uso da sentido a la existencia. En el capítulo 25 del libro de Mateo, se cuenta una parábola que compara este regalo con el reino de los cielos. Un hombre que iba a un largo viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Luego se fue. Cuando regresó, los siervos explicaron el uso que habían dado a los talentos. El que había recibido 5 los había aumentado a 10, por lo cual fue altamente elogiado e invitado a entrar en la alegría de su amo. El que recibió 2 los había duplicado y él también fue altamente elogiado e invitado a entrar en la alegría de su amo. Pero el que había recibido 1, temiendo probarlo, había enterrado su talento. Fue condenado, se le quitó el talento y se le dio al que tenía 10. Al leer esta historia, quizá te preguntes cómo el Señor del universo pudo ser tan cruel con alguien que no usó su talento. Pero te digo, a cada individuo en este mundo se le ha otorgado el mayor talento imaginable, que es el don de Dios mismo en forma de imaginación humana. ¿Cómo se usa este don? Algunos lo ocultan adorando pequeños iconos en la pared y objetos a su alrededor, pero adorar a Dios es usar su don, usar la imaginación humana. Ahora bien, la parábola nos dice que a quienes recibieron los dones se les pidió cuentas, y quienes los multiplicaron fueron altamente elogiados e invitados al gozo de la expansión. Blake, en el prefacio del 4º capítulo de su maravilloso poema, Jerusalén, se dirige a los cristianos diciendo: no conozco otro cristianismo ni otro evangelio que la libertad, tanto del cuerpo como de la mente, para ejercitar las artes divinas de la imaginación. Imaginación, el mundo real y eterno del cual este universo vegetal es apenas una tenue sombra, y al que entraremos en nuestros cuerpos eternos o imaginativos cuando estos cuerpos vegetales y mortales ya no existan. Luego añade esta reflexión: los apóstoles no conocían otro evangelio. ¿Jesucristo es tu propia y maravillosa imaginación humana? Crucificado en la humanidad, Jesús está sepultado en ti y resucitará en ti en la medida en que ejercites tu talento, tu imaginación humana. El cristianismo es un misterio. Al hablar de Cristo, Pablo usa la palabra misterio no menos de 20 veces. El secreto de imaginar es el mayor de todos los problemas, a cuya solución todos deberíamos aspirar, pues el poder supremo, la sabiduría suprema y el deleite supremo residen en la solución de este gran misterio. Cuando desentrañes el misterio de imaginar, habrás vencido a la muerte. Permítanme contarles la historia de una señora que conocí en Nueva York hace unos 20 años. Empecé a dar conferencias el 2 de febrero de 1938, compartiendo mis experiencias basadas en el uso de mi talento. Poco después de mi inauguración, una señora muy prominente en nuestro país, tanto política como socialmente, empezó a asistir a mis reuniones. Era nuera de quien fue gobernador de Nueva York, posteriormente, vicepresidente y luego presidente de nuestro país. Un día, esta señora vino a nuestro apartamento y me contó que ella y su esposo eran dueños de una casa en Long Island donde pasaban los veranos, y que alquilaban un apartamento en Nueva York donde vivían durante el invierno y siempre lo subarrendaban durante el verano. Necesitando el dinero del alquiler para abrir su hogar en Long Island, esta señora me pidió ayuda. Aunque esta señora era un pilar de la Iglesia Episcopal en Nueva York y Long Island, no acudió a sus ministros, sino a mí en busca de ayuda. Le pregunté: si subarrendaras tu apartamento hoy, ¿dónde dormirías esta noche? Y ella respondió: en Long Island. Entonces le dije que se fuera a casa y durmiera en Long Island esa noche en su imaginación. Mientras se quedaba dormida, le pedí que pensara en su apartamento de Nueva York al otro lado del East River y se dijera a sí misma que ahora está aquí en Long Island porque su apartamento está alquilado. Admitiendo que, aunque la idea no tenía sentido, dijo que lo intentaría y prometió llamarme si funcionaba. Le dije que la única condición era: si lo hace.
2 días después, esta señora me llamó a las 9 de la mañana desde su casa en Long Island y me dijo: ayer un señor vino a ver mi apartamento. Tenía todos los requisitos y el dinero necesarios para alquilarlo, pero quería ocuparlo de inmediato. Llamé a mi esposo a la oficina y esa noche dormimos en nuestra casa en Long Island. Le dije lo feliz que estaba por ella. Esperaba su llamada, pero quería hacerle una pregunta: ¿te imaginaste durmiendo en Long Island la noche que prometiste? Y ella respondió: sí. Le dije a mi esposo que me jubilaría temprano, pues tenía una cita conmigo misma. Luego me acosté pensando que estaba en Long Island. Pensé en mi apartamento en Nueva York y sentí el alivio de saber que estaba alquilado. Me tomé mi tiempo mirando los cuadros familiares en las paredes, los muebles, las cortinas y los accesorios. Luego me dormí. A la mañana siguiente me desperté en mi cama en Nueva York, pero debido a la serie de eventos que ocurrieron ese día, nos hemos mudado físicamente a nuestra casa en Long Island. Ahora bien, para esta señora, ella es cristiana. Es una mujer amable y dulce, culta, bondadosa, considerada y generosa, pero no tiene la menor idea de quién es realmente Jesucristo. Lo ve como un hombre que nació hace 2000 años, murió en una cruz de madera y fue enterrado en una tumba en Oriente Próximo, de la que resucitó milagrosamente. Eso no tiene nada que ver con Jesucristo. Crucificado en la cruz de tu cuerpo de carne y hueso, Jesucristo es tu propia y maravillosa imaginación humana. Enterrado en tu cráneo, Él sueña tu vida. Aunque todo aquí parece tan vivo, este mundo es en realidad su sueño de muerte. Pero un día despertará y descubrirás que eres aquel de quien hablaron los profetas, la ley de Moisés y los salmos, que nunca hubo otro ni nunca habrá otro. Empieza ahora a ejercitar el don que Dios te dio, pues tanto te amó que se hizo tú. ¿Puedes concebir un don mayor? Pero este don, como los músculos, si no se ejercita, se atrofia y muere. Tienes el mayor de todos los talentos, el don que Dios te dio, tu propia y maravillosa imaginación humana. Ahora bien, una idea que es solo un pensamiento no produce nada. Para despertar, se deben emplear elementos motores, pues la imaginación es sensación espiritual. Por ejemplo, imagina una rosa. Mírala con el ojo de tu mente, siente sus pétalos aterciopelados con la mano, huele la rosa, y habrás usado 3 talentos. Ahora bien, si puedes detectar la fragancia de una rosa, verla y tocarla, ¿no está la rosa ahí? Si no, ¿por qué está su fragancia en el aire? Puedes cuestionar mi ejemplo, pero sé que, si has usado tus talentos como te animé, la rosa llegará. No digo que aparecerá mágicamente en tu jarrón, desprendiéndose de la atmósfera. Pero sí digo que, a su manera maravillosa, la rosa será tuya. No te preocupes por cómo aparecerán la rosa o las rosas, simplemente ve hasta el final y mora allí. Cuando sepas lo que quieres, usa tu sentido del tacto. Deja que la satisfacción llene tu ser de tal manera que la idea deje de ser un deseo y evoque elementos motores. Estos despiertan sensaciones sensoriales en tu interior, provocando su cumplimiento. La imaginación no es más que estados sensoriales. Aprende a ir más allá de una idea sintiendo su realidad. Luego, busca otra y otra, a medida que el ser que la siente comienza a despertar en ti. Cumple todos tus deseos mientras estés aquí, y entonces, cuando menos lo esperes, el aliento divino soplará sobre esa tumba inmortal donde estás enterrado. Y despertarás para encontrarte completamente sellado en tu santo sepulcro, donde has estado soñando la existencia de tu vida. Este mundo está hecho de horribles sueños que sueña el ser interior de cada individuo. Ese ser debe despertar, y lo hará, al escuchar la historia y ponerla en práctica mediante el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento proviene del griego metanoia, que significa un cambio radical de actitud. Este cambio debe ser tan radical que llegue hasta la raíz, el yo soy. Piensa en tu mundo como tu espejo. ¿Te gusta lo que ves ahí? Sabes que puedes vivir con ello o ignorarlo,
pero quizás te gustaría verlo de otra manera. Si quieres, arrepiéntete convenciéndote de que estás viendo un mundo que te gusta. Persiste en tu arrepentimiento, pues en la medida en que estés convencido de que es así, así será. Si intentas cambiar el mundo antes de cambiar tu actitud hacia él, tu esfuerzo será en vano. Lo que te desagrada solo cambiará en la medida en que cambies tu actitud hacia ello. Hasta que lo hagas, no podrá cambiar, pues la aversión proviene de tu interior. El hombre es pura imaginación, y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y eso es Dios mismo. El secreto de imaginar es el mayor de todos los secretos, y todos deberían intentar desentrañar este misterio. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti como tu imaginación humana? Ponte a prueba y verás. No pongas a prueba a otro. Ponte a prueba. Comprueba si lo que te digo es cierto. Digo que tu propia y maravillosa imaginación humana es Jesucristo, el espíritu vivificante de todas las cosas. Si esto es cierto, puedes poner a prueba a quién es tu propio ser, y cuando lo compruebes, sabrás dónde, qué y quién eres realmente. Si le dijera a una figura clave de la Iglesia episcopal, como la señora cuya historia compartí, que su imaginación era Jesucristo, me consideraría blasfemo. Cuando acudió a mí en busca de ayuda, no lo llamé Cristo en su presencia, sino que hablé de su imaginación. Podría usar eso y conservar sus pequeños iconos. Podría suponer que su apartamento en Nueva York era alquilado, pero no podía creer que el ser que realizó la transferencia mental fuera Cristo. Sin embargo, se nos dice que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que se ha hecho se hizo. Ella se mudó mentalmente, y en menos de 24 horas la mudanza se completó físicamente. Ahora bien, si todas las cosas fueron hechas por Cristo y ella sabe exactamente lo que hizo, ¿no lo descubrió? No, no lo hizo. Ella llama a Cristo su imaginación, pero separa su imaginación del creador de las cosas mundanas. Aunque sabe que su acto imaginario provocó el alquiler de su apartamento, aún no logra creer que su acto imaginario fuera Dios en acción. Criada en la creencia de que Jesucristo era alguien externo, aún adora a un hombre basándose en la idea que un artista tiene de él. Pero cuando descubras quién es realmente Jesucristo, lo conocerás como tu propio ser. Aún no se manifiesta como deberíamos ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, lo conoceremos, porque seremos como Él. Cuando las Escrituras se manifiesten en tu interior, sabrás que tú y Cristo son uno. Dios no se hizo hombre, sino humanidad, para que la humanidad se convirtiera en Dios. Al darnos a sí mismo, Dios nos dio el talento para usarlo con sabiduría o imprudentemente. No pido más que el derecho y la libertad de ejercer este talento. En este mundo, un hombre puede ejercer su talento, ya sea el de artista, músico, escritor o poeta, pero debe ajustarse a la ideología del país y la época en que vive. En Rusia, las alabanzas de Stalin se cantaron durante casi 30 años. Se erigieron estatuas en su honor, se pintaron retratos suyos. Los escritores alabaron su nombre, pero fue un monstruo que masacró deliberadamente a 30 y tantos millones de rusos. Hitler fue otro monstruo que utilizó el talento ajeno para inflar su propio ego. Pero les digo que todo hijo de mujer posee el mayor talento de todos, la imaginación humana. Un hombre condenado a cadena perpetua podría estar en un calabozo imaginándose en otro lugar, y si se necesita un terremoto para liberarlo, ocurrirá un terremoto. Pero si permanece en el calabozo creyendo que el mundo está en su contra, permanecerá allí. Pero, mientras esté en su cuerpo, podrá caminar por las calles como un hombre libre usando su talento. Podrá ver el mundo desde un estado de libertad, de una manera que nadie conoce, será liberado. Cualquiera que sea tu deseo, es posible y puede ser tuyo si imaginas poseerlo y vives en su cumplimiento. Pero te advierto, no imagines con odio en tu corazón, porque solo te estás haciendo daño. Aunque no te des cuenta, el mundo es tú mismo expulsado. Siempre está dando testimonio de ti,
que eres todo imaginación. No intentes cambiar el mundo sin antes cambiar tu actitud hacia él. Cambia tu manera de pensar y el mundo se reorganizará para reflejar tus nuevos pensamientos. Este es el talento del que hablan los evangelios. A uno le dieron 5 talentos. A otro, 2, y a otro, 1. Entonces llegó el día de rendir cuentas, y todos los que habían desarrollado sus talentos fueron invitados a disfrutar del gozo de su Señor. Y quienes temieron poner a prueba su imaginación, quienes ni siquiera la quisieron intentar, fueron condenados, y se les arrebató el conocimiento de su poder. El talento es un regalo de Dios para ti. Te ha sido confiado para que lo uses. Usa tu talento esta noche, asumiendo que eres ahora, no mañana, la persona que te gustaría ser. Por la mañana, persiste en tu suposición, permitiendo que el mundo te vea como tendría que verte si fueras ahora quien te gustaría ser. Aunque tu razón y tus sentidos rechacen tu suposición, si persistes, tu deseo se hará realidad. Deja que el mundo le dé la espalda a esta ley. Está bien, pero tú sigue tu camino usando tu talento. Y cuando menos lo esperes, todo lo que dicen las Escrituras sobre Jesucristo será tuyo para que lo experimentes en primera persona, singular y presente. Entonces sabrás sin lugar a dudas quién es realmente Jesucristo. Cuando sepas quién eres, no importará lo que diga el mundo. Deja que los 1.000 millones de cristianos y los 2.000 millones de no cristianos sigan su camino. Si quieren cuestionarte o ridiculizarte, dale la espalda y aléjate. Habiendo encontrado al verdadero Cristo, has encontrado el gran secreto del misterio de toda la vida. El cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Todo lo prometido en la ley de Moisés, los profetas y los salmos se cumplió en el misterio llamado evangelios. Se cree que hablan de historia secular, pero yo les digo que han registrado la historia divina. La historia de Jesucristo, tal como se registra en las Escrituras, es una experiencia sobrenatural que se vive en el individuo. Ninguna droga puede abrir esta experiencia, y nadie tiene la clave. Es gracia, gracia y más gracia, pues el talento, que es el don de Dios mismo al individuo, despertará y el individuo sabrá que, yo soy. En otra ocasión, esta misma señora vino a verme con respecto a su hijo, que trabajaba en el Departamento de Estado en Oriente Próximo. Mucho antes de que existieran los hippies, su hijo llevaba barba. Quería que se la afeitara, así que le sugerí que lo besara y le tocara la suave piel de la mejilla y la barbilla. Prometió hacerlo. Una mañana abrí el New York Times en la sección de social, donde vi una foto de su hijo sin barba. La siguiente vez que esta señora vino a verme, le comenté que había visto a su hijo bien afeitado, y me dijo, me imaginé besándolo y tocándole la cara, pero como se enamoró de una chica del Departamento de Estado a quien no le gustaba su barba, se la afeitó. Atribuyó el afeitado a los medios, no a la causa, que era lo que había hecho en su imaginación. La chica fue solo el instrumento que lo provocó. Habiendo olvidado cuando plantó la semilla, esta señora no reconoció su propia cosecha. ¿Qué haces en tu imaginación? Dejar que algo fluya sin parar cuando te disgusta lo que está pasando es estúpido. En mi opinión, no me importa que todos los hombres se dejen barba y lleven el pelo largo. Ojalá se lo lavaran de vez en cuando, ya que me gusta la limpieza. Pero depende totalmente de ti qué hagas con tu talento. Espero que aprendas a usarlo conscientemente, porque este talento es un regalo de Dios para ti y contiene el poder de liberarte. El único Cristo al que se refirieron los apóstoles es la imaginación humana. Blake lo sabía, pues fue él quien dijo, no conozco otro cristianismo ni otro evangelio que la libertad, tanto del cuerpo como de la mente, de ejercitar las artes divinas de la imaginación. Imaginación, el mundo real y eterno del que este universo vegetal es solo una tenue sombra y en el que viviremos en nuestros cuerpos eternos o imaginativos cuando estos cuerpos mortales vegetales ya no existan. Estas vestiduras se desgastarán porque no pueden heredar el reino de los cielos.
Pero tú no eres estas vestiduras de carne. Eres pura imaginación. Eres espíritu. Eres una realidad inmutable, pues eres para siempre. Pero mientras estés aquí, revestido con estas vestiduras de carne, has recibido un don. No lo entierres. Ejercítalo. No solo puedes convertirte en la persona que deseas ser, sino que lo lograrás en la medida en que ejercites tu talento. Ese talento es el don que Dios te dio, y Dios está en ti como tu propia y maravillosa imaginación humana. Ahora entremos en el silencio. Recuerda darle like a este vídeo. Suscríbete y deja que el sonido de la campana te guíe de vuelta.